Voy leyendo por acá los comentarios a través de la cuenta @solucionesgb. Marilaine Reyes dice, tiene mayor riesgo personas que consumen mucha carne rojas o procesadas, mayores de 60 años, que tengan herencia y por supuesto que tengan pólipos colorectales. El Generoso dice, hace falta una campaña informativa sobre valores nutricionales con el objeto de evitar este tipo de cáncer en Venezuela. Totalmente de acuerdo. Nos dice también un poco más arriba Luis Campos Ontiveros, buenos días. ¿Qué alarmas se dan en el individuo para activar un estudio o para evitar este cáncer de colon? Dios los cuide. Repasamos ese punto rápidamente. Lo importante no es esperar las alarmas, lo importante es que todo paciente, el mensaje que queremos nosotros que se lleven los pacientes y los profesionales de la salud, es que todo paciente que tiene 45 o 50 años, pues así como usted lleva su carro que le hagan el servicio y le cambien a correr los tiempos a los 50, 100.000 kilómetros, pues usted debe hacerse una colonoscopia. No esperar los signos de alarma, no debemos hacer diagnóstico reactivo, sino preventivo en cuanto al cáncer. A los 45 años entonces hacerse su primera colonoscopia y allí cada 5 años si no pasa nada malo. Miriam Pérez dice, soy hija de mujer que le diagnosticaron cáncer de colon a los 41 años, hoy ya tiene 63. ¿Yo tengo alto riesgo de padecerlo? Pregunta. Sí, ella debió haberse hecho su primera colonoscopia a los 31 años. Ok, entonces tiene que ir corriendo a hacérsela. Novikov Cedeño nos dice, buenos días, excelente tema. ¿La diverticulitis es una causa para desarrollar cáncer de colon? Gracias. Yo creo que ya la cubrimos. Así es. Sí. No necesariamente. Elga Zapao nos dice, el agazapao nos dice, @camburalverde. ¿En qué nivel de afectación de colon está el padecimiento de colon irritable? A todos los niveles. El colon irritable es una enfermedad funcional del estómago que tiene varios patrones de presentación, pero que abarca todo el colon. Es una enfermedad completamente benigna y creo que es otro. Francisco Palacios nos dice, soluciones cáncer de colon. Tengo 30 años y mi madre falleció a los 38 años y casi toda la familia la padece. Excelente programa, muchísimas gracias. Nos comenta por acá también Yolanda, mi esposo fue operado de cáncer de colon, vamos poco a poco y confiando en Dios, es lo más importante, evitar el estrés sobre todo. Maritza Peraza dice, me recomendaron tomar aspirina para reducir los pólipos. Ese es un tema sumamente importante, hay señales bien claras hoy en día de que hay posibilidades de hacer prevención medicamentosa de cáncer colorectal, sobre todo en pacientes con pólipos, y se usa, hay varios estudios grandes internacionales donde el uso de aspirina, el uso de antiinflamatorios no esteroideos como el celecoxib, son drogas que pueden prevenir la progresión de pacientes con pólipos a cáncer colorectal. Sin embargo, todavía hay cierta discusión sobre la dosis. La dosis de aspirina parece ser una dosis un poco más alta, pero es razonable hacer esa recomendación si alguien tiene que tomar aspirina infantil para evitar un riesgo cardiovascular. La recomendación es también decirle, bueno, eso le va a contribuir el riesgo de cáncer colorectal. Preguntan rápidamente, ¿qué opinan del método de Bernard Jensen para la limpieza de colon y evitar estos trastornos? ¿Alguna información? Lo conozco. Yo no recuerdo el método de Bernard Jensen, la verdad. Hay los métodos recomendados son los métodos estándar, la preparación con polietilenglicol, la preparación con fosfosoda, la preparación con manitol. Hay diferentes preparaciones que se dan dependiendo de cada uno de los pacientes. Hay que individualizar la tolerancia. Dos últimos comentarios por el día de hoy. Gloris Roca pregunta, buen día, sufro de estreñimiento crónico y hemorroides. ¿Es riesgo para el cáncer de colon? No. Y por último nos dice Andrea Portillo, esto es importante, tengo 21 años y me diagnosticaron un tumor colorectal. ¿Algún problema a mi edad? Primero, creo que es importante saber si ese tumor es maligno o benigno. Por supuesto, de ser maligno, bueno, incluso me pongo a la orden para cualquier tipo de apoyo y de información adicional. ¿El estreñimiento tiene alguna relación con el cáncer de colon? No, el cambio de hábito intestinal de una persona con un hábito habitual y de repente que pase un estreñimiento, una persona con un hábito habitual y de repente pasa a diarrea, esas son las personas donde... Pero personas muy estreñidas, doctor... No, en realidad no representa mayor riesgo. No representa un riesgo aumentado de cáncer colorectal el hecho de una persona estreñida crónicamente. Ok, ¿en qué consiste rápidamente, doctor, el tratamiento para el cáncer de colon? Bueno, básicamente es categorizar a cada paciente. Nosotros dividimos la enfermedad en 4 estadios, como lo hablábamos anteriormente. Hay una estrategia para los pacientes con estadio 1, una estrategia para pacientes con estadio 2. Básicamente en esos estadios el tratamiento incluye cirugía. Esta cirugía va a consistir en cortar un segmento del colon, en hacer una limpieza de los ganglios y naturalmente reempatar el intestino. Hay unas consideraciones diferentes para cuando esto se trata de recto.
Okay. El colon, por supuesto, es parte del intestino grueso que está dentro del abdomen. El recto es la porción terminal que está en la pelvis. Entonces no es lo mismo tratar recto que tratar colon. Claro. Entonces hay un tratamiento diferente. En estadio 3, que es cuando ya el paciente tiene ya los ganglios afectados, por supuesto ese paciente también se opera. Y esa es la forma de saber si tiene los ganglios afectados o no. ¿En qué casos no se recomienda ya la cirugía, doctor? En casos muy excepcionales, son lesiones superficiales. Sí, en casos en donde hay una indicación, lesiones superficiales, no muy grandes, no muy profundas, que no abarcan cierto tipo de estructuras microvasculares y perineurales, en donde una resección endoscópica es posible, o en pacientes en donde el diagnóstico es muy avanzado, el paciente no tiene síntomas secundarios a su tumor, y quien va a marcar el pronóstico en realidad no es la presencia o no del tumor en el colon, sino las lesiones que pueda tener a distancia de lo que más. Hay una serie de avances extraordinarios en todo lo que es tratamiento de cáncer de colon. ¿Inmunoterapia, doctor? ¿En qué consiste eso? La inmunoterapia consiste en la administración de productos que hacen que el sistema inmune de una persona se reactive de forma, digamos, exponencial para que el cuerpo sea el que ataque su propio tumor. Pero todavía inmunoterapia en cáncer colorectal no es, digamos, el tema en boga, pero sí hay otra serie de elementos, por ejemplo, para pacientes con estadio 4, con enfermedad avanzada, e incluso una porción de esos pacientes que hoy en día pueden contemplar hasta cura de la enfermedad cuando antes eso no se hacía. Yo lo que sí quería es decir, por ejemplo, que la estrategia de tratamiento de todos estos pacientes son estrategias multidisciplinarias. En pacientes con cáncer debiéramos estar involucrados varias especialidades y cada paciente debe ser tratado individualmente con una estrategia. Y esa estrategia debe ser una estrategia concertada. Un paciente debe ser discutido, conversado en un centro de especialidad. Así es. Doctor, la principal de estas recomendaciones en materia preventiva, ¿cuál sería? Realizarse ir a su médico y realizarse una colonoscopia, tener siempre pendiente que el mejor método para prevenir el cáncer colorectal es la colonoscopia. Y debemos realizar una colonoscopia a los 45 años de edad, la primera colonoscopia, y después, según las recomendaciones de nuestro gastroenterólogo. Pero hay que ir al gastroenterólogo y hay que prevenir. El cáncer de colon es una enfermedad curable. Es una enfermedad que si se diagnostica en los estadios iniciales es curable. Así es. Por supuesto, tener bien en cuenta el evitar o disminuir esos factores de riesgo que también pueden incidir. La prevención primaria. Tenemos nuestras recomendaciones, allí las tienen. Evitar el consumo de azúcar blanca o morena, miel, dulces, golosinas, etc. Evitar el consumo de harinas blancas, pan blanco, pastas, etc. Arroz blanco, cereales del desayuno refinados y azucarados. Consumir pan de multicereales. Contiene una mezcla de avena, centeno, cebada, semillas de lino. Evitar las confituras, mermeladas y frutas en almíbar. Consumir frutas frescas, en especial arándanos, cerezas y frambuesas, que ayudan a regular los niveles de azúcar en sangre. Evitar las bebidas azucaradas como los zumos industriales y los refrescos carbonatados. Utilizar aceite de oliva. Reducir el consumo de carne roja no orgánica, ternera, cordero y cerdo. La carne roja o las carnes conservadas, embutidos, pueden incrementar la aparición de cáncer colorectal, mama y próstata, entre otros. Reducir el consumo de fritos de cualquier tipo, como por ejemplo las patatas o los aperitivos fritos. Sustituirlos por olivas, tomates cherries, etc. Eliminar el consumo de tabaco. Carnes rojas, para quienes dicen, bueno, pero las evitamos. Bueno, a la plancha o al horno nos está diciendo el doctor que es la forma más recomendada cómo comerla. Nosotros nos tenemos que despedir por el día de hoy. Recuerden, amigos, como siempre, que el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Muchísimas gracias a los especialistas que nos acompañaron. Más información, por supuesto, en la página de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Allí pueden encontrar muchísimos programas y sitios donde pueden recibir apoyo por parte de los especialistas a un costo no tan elevado, quizás.